Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a las autoridades del Congreso. Mi nombre es Lucini María Cecilia, yo soy especialista en alergia e inmunología, soy miembro de la Asociación Argentina de Alergia y de la Sociedad Argentina de Inmunología de Tucumán. Y bueno, trabajo allí en Tucumán desde hace unos cuantos años ya, así que muy contenta de poder participar una vez más en este congreso tan lindo que por suerte no se deja de hacer a pesar de toda esta cuestión del COVID. Bueno, cuando hablamos de incidencia de reacciones alérgicas, debemos conocer que es más elevada para las vacunas con ARN mensajero, como ser Pfizer y Moderna, donde se estima aproximadamente 1 en 100.000, y para las vacunas tradicionales, como ya sabemos, es 1,3 por millón, o sea que realmente es un poquito más frecuente este tipo de vacunas. Por suerte, para el resto de las vacunas para COVID no se ha visto tanto índice de reacción alérgica. Yo creo que la frecuencia es inclusive menor. Bueno, muchos datos que voy a decir a continuación están aquí en las recomendaciones que ha hecho la Asociación Argentina de Alergia, que está libre y gratuita, que le hicieron unos colegas, está muy lindo para leer. Yo realmente se los aconsejo, como solo teníamos 15 minutos y voy a hablar de reacciones alérgicas y no alérgicas, voy a sobrevolar con lo que me pareció relevante de esta guía, pero ustedes pueden leer más detalladamente en la misma. Bueno, ¿por qué nos importaba tanto el tema de las reacciones alérgicas con Pfizer y Moderna? Porque, bueno, conocemos que hubo varios casos de anafilaxia, es decir, de reacciones severas. Y recuerden que las reacciones severas son aquellas que comprometen la vida. Generalmente se dan dentro de las 4 horas, siendo los primeros 20 minutos de primordial importancia, porque mientras más cerquita a la aplicación de la vacuna sea la reacción, mucho más grave va a ser esta. Las personas alérgicas al polietilenglicol, polisorbato o algún otro excipiente son las que tendrían mayor exposición a este tipo de reacciones. Bueno, veamos entonces los excipientes que tienen cada una de las vacunas. Por ejemplo, el polietilenglicol, como decíamos anteriormente, que sería el más frecuente y el más peligroso de todos, lo tiene la vacuna de Moderna y la de Pfizer. El polisorbato, que lo tiene la Sputnik, la de Johnson y la de AstraZeneca. Y después el más inocuo a mi gusto, que es el hidróxido de aluminio y fosfato hidrógeno disódico, que tiene la Sinopharm. Bueno, en cuanto a la evaluación, se desconoce aún el valor predictivo positivo y negativo de los test. Sí podría seguir en un futuro para una evaluación más certera, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, sabemos que el acetato de metilprednisolona contiene polietilenglicol, el acetónido de triamcinolona Refresh contiene polisorbato, o por ejemplo la vacuna para virus de hepatitis A Twinrix tiene polisorbato. Es importante esto como para que sepamos y que si queremos testear a los pacientes o preguntarles si estas drogas han tenido, por ejemplo, previamente reacción y demás. Se puede hacer prick test y si es negativo, continuar con una intradermal reacción. Y si es negativo, proceder con un desafío. Aunque vamos a ver a continuación que hay que tener los cuidados pertinentes ya que estos pacientes pueden complicarse, ¿no?, con la testificación. Así que ojo porque no conocemos el valor predictivo y positivo de los test aún. Es importante preguntarle si tiene antecedentes de alergia inyectables, lo dejamos en control 30 minutos, si tiene antecedentes de reacción alérgica severa, alguna vacuna anteriormente, también le sugerimos el control de 30 minutos, antecedentes de reacción severa frente a otros antígenos, como por ejemplo veneno, látex, alimentos, es discutido en realidad, pero lo podemos dejar en control también 30 minutos y por supuesto si es alérgico al látex tratar de confirmarlo con los test y RAS y demás y por supuesto darle todo lo que sea protección sin látex, ¿no? Todo lo que sea el contexto sin látex para la vacunación del paciente en lo posible. Antecedente de reacción inmediata o alergia severa a polietilenglicol, polisorbato o paclitaxel. Ojo, ahí entonces lo fenotificamos clínicamente y tratamos de o elegir otra vacuna o realizar las testificaciones, ¿sí? Entonces, bueno, nos queda ahí la duda si hacemos o no test, ¿eh? Definimos
en base a lo que es riesgo-beneficio. En cuanto al polietilenglicol, sabemos que están preparados para colonoscopía, laxantes, gel para ecografía, lubricantes, cosméticos, productos industriales, agentes quimioterápicos. Entonces es muy importante preguntarle al paciente sobre estas cosas y si uno puede y sabe que es alérgico a esto y uno ya está sospechando que es alérgico al polietilenglicol, quizás lo ideal sería tratar de evitarlo y elegir alguna otra vacuna. Puse el peso molecular en las vacunas de Pfizer y la Moderna ronda en los 2000 porque a diferencia de otras alergias donde sabemos que la exposición es más importante a la cantidad en sí, simplemente la exposición es lo que desencadena, en este caso sí tiene relevancia aparentemente el peso molecular y mientras mayor peso molecular más predisposición alérgica o más severa va a ser la reacción, perdón. En los quimioterápicos ronda alrededor de 5.000, en cambio en la de Pfizer y la Moderna, bueno, 2.000. Los mecanismos pueden ser mediados por inmunoglobulina E o no inmunoglobulina E, como por ejemplo IgG o IgM, que active la cascada de complemento al C3A y C5A. Es importante, y aquí en este trabajo lo describe, donde de 5 proyectos polietilenglicol, 2 presentaron anafilaxia y 1 una anafilaxia sistémica severa. Con lo cual, esto nos hace concluir, digamos, pensar en dos cosas. Una, que tenemos que tener el personal y material necesario para tratar una emergencia, con lo cual no sé si el consultorio en un lugar alejado de un sistema de salud sea teniendo, digamos, considerando que uno ya sabe que puede llegar a dar positivo, hacer este tipo de reacciones y no hacerlo en lugares mucho más seguros. Y en segundo lugar, bueno, tratar de evitarlo, ¿no es cierto? Uno tendría que elegir las otras vacunas que, como ya sabemos, la Sputnik y la AstraZeneca tienen polisorbato, o sea que si uno sospecha en el PEC, uno haría entonces la prueba con polisorbato o directamente podría sugerir otra vacuna y mantenerlo en control del paciente o inclusive la Sinopharm que aparentemente suele ser muy poco alergénica hasta el momento. Bueno, ¿cuáles serían las contraindicaciones entonces? Tener una alergia severa, una anafilaxia con la primera dosis de la vacuna, antecedentes de reacciones severas a algunos de los componentes, como decíamos recién, si uno sospecha ya ese componente, estaría contraindicada esa vacuna en particular. Se recomienda otra vacuna de ser posible y que conozcamos. Y no se recomienda la premedicación salvo para una reacción muy leve, ¿sí? Local sobre todo, o una urticaria muy leve, pero principalmente para algo local se podría llegar a utilizar. Y no existe contraindicación para pacientes alérgicos a otras cosas que no sean los componentes de la vacuna. Es decir, que si el paciente es alérgico a algún alimento o es alérgico, no sé, al polen, al perro, al gato, no tendría ninguna contraindicación para recibir este tipo de vacuna. Y nunca está de más, por supuesto, qué hacer en el tratamiento de una anafilaxia, donde el personal y material necesario, como dijimos recién, es fundamental para tratar una reacción severa. Tener presente que la adrenalina es la primera elección de 0,3 a 0,5 mililitros sin diluir, intramuscular, vasto lateral externo de la pierna es el lugar ideal y bueno, y si no, deltoides. Difenidramina, no olvidemos siempre el antialérgico, 25 o 50 miligramos, inclusive un poco más, dependiendo si uno lo pone endovenoso, intramuscular o bioral. Corticoides, donde ya conocemos que la hidrocortisona endovenosa es el corticoide más rápido, su acción es más inmediata, y sabemos que la betametasona y la dexametasona puede demorar 20 minutos en comenzar a actuar, y si no tenemos vía, no lo queremos pinchar y no es tan importante la reacción porque no llega a ser una anafilaxia, uno puede usar meprednisona por vía oral, si es, por ejemplo, una urticaria con angioedema y no llegamos a tener algún compromiso respiratorio. Sino siempre la adrenalina es la primera opción. Bueno, y ahora vamos a hablar de otras reacciones no alérgicas para las vacunas para COVID. Por ejemplo, la miocarditis. Suele darse con la vacuna de Pfizer y la de Moderna. Hubo 8 casos en Estados Unidos y en Italia. Generalmente hombres entre 21 y 56 años.
Uno solo fue luego de la primera dosis y ya había tenido COVID previamente, pero en general se da luego de la segunda aplicación. Los síntomas son entre las 48 y las 96 horas, comienzan con dolor de pecho. Y otra publicación estuvo de Virginia, Texas, de 7 casos en menores de 40 años, también con predominio de hombres, también entre 3 y 7 días, fíjense que es bastante rápido después de la vacuna. 5 fueron con Pfizer y 1 con Moderna y 1 con Johnson inclusive. No se encontró eosinofilia ni alteración de la función de eyección del ventrículo izquierdo y el tratamiento fue muy simple con antiinflamatorios, colchicina o prednisona, con muy buena respuesta y sin alteraciones al alta de los pacientes. Algo que nos preocupa un poco más es el síndrome de Guillain-Barré que se está empezando a ver. Inclusive aquí en Tucumán ya hubo también síndrome de Guillain-Barré post aplicación de vacuna. Lo que se ha publicado aquí en Annals de Neurology es que generalmente comienza entre 10 y 22 días posterior a la aplicación de la vacuna. Hubo 4 casos en Inglaterra, en Nottingham, y 7 casos en Kerala, India, que fueron con AstraZeneca y Johnson. Es muy y desproporcionadamente frecuente, y por eso lo quise poner ahí, la parálisis facial bilateral. Recuerden que esto generalmente es una cuadriplegia reflexica, ¿no? Que a veces llega a la respiración mecánica, ARM, y que comienza desde miembros inferiores y va ascendiendo hacia miembros superiores. Lo que llama aquí la atención es que generalmente tienen la parálisis facial, que pueden tenerla los Guillain-Barré convencionales, pero esto puede darse inclusive sola, la parálisis facial sola. Así que esto es como para tener en cuenta también. En este caso el predominio es mujeres. ¿Puede tener relación con adenovirus? Uno lo sospecha, en ese caso la Sputnik. Tampoco tenemos nada publicado con la Sputnik, pero sí tenemos que sospechar que estas vacunas, que fueron AstraZeneca y Johnson, que son con adenovirus, uno podría pensar que con Sputnik también podría suceder, ¿no? Porque es el adenovirus que tiene la de Johnson, lo tiene la Sputnik. Y la reacción el VALS, que es lo que mide las reacciones adversas a las vacunas, vieron que hubo 279 casos, 59 con Johnson, 97 con Moderna, 121 con Pfizer, 2 desconocidos, y 24 con Johnson Johnson, solo parálisis facial. Así que fíjense que también lo han notado con alguna otra vacuna como Moderna y Pfizer que no tienen adenovirus. Así que bueno, está todo en estudio todavía. No se sabe bien cuál es el motivo inmunológico, digamos, por el cual se produce este síndrome tan grave, ¿no? Que la verdad que es muy preocupante y por suerte muy poco frecuente. Y por último, bueno, la trombosis asociada a la vacuna, que lo hablo también en otra charla, entonces no quise ser tan repetitiva con el tema de las diapositivas, me pareció poner lo más relevante por si uno escuchaba esta charla y no escuchaba la otra. Así que bueno, es importante saber que la FDA informa 6 casos producidos de trombosis venosa de seno cavernoso asociados a trombocitopenia, o sea, es una trombosis trombocitopénica. Esto es muy importante por el mecanismo inmunológico que está involucrado en este tipo de patología. En este caso, con la vacuna Janssen, pero menciona otros reportados en Europa con AstraZeneca y ambas tienen adenovirus como vector. No se han registrado eventos tromboembólicos con las vacunas de ARN mensajero en 182.000 aplicaciones. En Israel tampoco hay casos reportados con la vacuna Pfizer aplicada a 4 millones de personas. Así que en este caso sí se cree que el adenovirus tiene algo, un rol importante, ¿no? En este tipo de patología. La EMA publica que presentaron 169 casos de trombosis cerebral en 34 millones de aplicaciones. Así que como ven es bastante poco frecuente, pero grave y como para tener presente.
La Sputnik, por supuesto, no tiene publicaciones en sí misma sobre trombosis asociada a la vacuna, pero nosotros en Tucumán ya tenemos 4 casos y 5, bueno, el quinto está en estudio, que podría llegar a ser luego de la aplicación de la vacuna Sputnik. Todos con trombosis de seno cavernoso casualmente. Bueno, dentro de las publicaciones relevantes tenemos aquí la publicación de la New England Journal of Medicine, que fue el 9 de abril de este año, donde 11 pacientes en Alemania y Austria sufrieron trombosis trombocitopénica con la vacuna de AstraZeneca. Habiendo vacunado 82 millones de personas, donde un cuarto en Alemania se vacunaron con la misma. Hubo un gran predominio femenino, los pacientes tenían entre 22 y 49 años, 9 tuvieron trombosis venosa de seno cavernoso. Fíjense que siempre es más frecuente la trombosis de seno cavernoso o de venas del cerebro, ¿no? 3 trombosis esplénica, 3 tromboembolismo de pulmón y 4 otras trombosis. Algunos incluso pacientes tuvieron trombosis, varias trombosis. 6 murieron, 5 tuvieron coagulación intravascular diseminada. Ninguno había recibido heparina antes de estos episodios. Esto es importante porque uno, como el mecanismo es como la trombosis trombocitopenia inducida por heparina, es importante saber este dato, ¿no? Para discriminar entre los diagnósticos. Y lo que tenían presente era el anticuerpo antifactor plaquetario 4, que generalmente se hace por ELISA, pero hay otros métodos también, con lo cual se le empezó a llamar pseudo-T o VIP. Hoy se llama VIP, trombosis trombocitopénica inducida por vacuna. Bueno, aquí tenemos otra publicación, también de la misma revista, publicada unos días más tarde, donde eran 23 pacientes de edad media de 46 años, rondaba entre 21 y 77, con predominio femenino, nuevamente, entre 6 y 24 días post vacunación con AstraZeneca, y dentro de los 23, 22 tuvieron el anticuerpo antifactor plaquetario positivo. Fíjense de nuevo que la trombosis venosa cerebral se dio en 13 pacientes, o sea que es muy importante, es la más importante de todas. El tromboembolismo de pulmón en 4, otras trombosis como portal, trombosis venosa profunda, infarto agudo de miocardio y trombosis aórtica aguda se dieron en otros pacientes. Hubo 7 muertes, o sea que ronda una mortalidad bastante elevada del 30%. El mecanismo fisiopatológico, como dijimos anteriormente, es la trombocitopenia inducida por heparina. Es exactamente igual, es autoinmune. Pero bueno, se desconoce el por qué, el por qué se desencadena esta reacción. Sabemos que hay disparadores como la heparina y otros aniones, drogas polianiónicas como el pentosano o el controitin sulfato, infecciones virales y bacterianas, reemplazo de rodilla y la vacuna, en donde nos presentamos si el adenovirus cumple un rol importante en este tipo de reacciones. Porque casualmente este tipo de reacciones se dan en todas las vacunas que tienen adenovirus y no se dio en la de Pfizer, en la de Moderna. Esto lo menciono brevemente porque también lo explico en la otra clase, así que no quiero ser redundante, en donde la trombosis venosa del seno cavernoso, que es la que más nos preocupa, ¿no es cierto? Porque es la más frecuente de todas y es la más solapada, entonces tarda en hacer diagnóstico. Sabemos que los síntomas se dan entre 48 y 30 días después de la aplicación de la vacuna e inclusive un 10% más de 30 días. Es importante que estos pacientes presentan cefalea en el 90%, algunos el 14% solo cefalea, pero el 90% tuvo cefalea y algún otro síntoma que vamos a definir a continuación. Cefalea que puede ser difusa o localizada, que empeora con los días siguientes, o sea, va empeorando con los días siguientes, empeora con el decúbito, empeora con el valsalva, ¿sí? La severidad es variable y es muy común que el paciente se despierte con dolor de cabeza o se levante a la mañana con mucho dolor de cabeza. La mayoría presenta papiledema unilateral o bilateral, con lo cual es muy importante el fondo de ojo. ¿Sí? Como vemos ahí, ese es el fondo de ojo de un paciente, donde vemos a la derecha abajo la papila completamente dematizada. Fíjense que no se nota los bordes definidos de la papila, a diferencia del otro lado, donde tiene el borde de la papila y tiene un leve edema en el cuadrante, digamos, hora 9. ¿Sí? Ahí tenemos una se me trabó, está difuminado el borde
de ese lado. Y en la pantalla de arriba, que bueno, lástima que no lo puedo señalar, pero si ven alrededor del círculo gris, uno ve una mancha blanca, un círculo blanco, heterogéneo, ¿sí? Con rojo, verde y amarillo, donde se ve realmente el edema que sobrepasa el nervio óptico, ¿sí? A diferencia del otro lado, que tiene un poco de edema, fíjense que también tiene un halo blanco, perinervio, pero es mucho menor. Bueno, es importante el fondo de ojo con un dolor de cabeza, ¿no? Cuando uno piensa este tipo de patología. Parálisis del sexto par, del cuarto también, son pares que pasan por el seno cavernoso, entonces pueden tener, por ejemplo, diplopía en la mirada periférica, pérdida visual, y muchas veces se confunden con esclerosis múltiple, ¿sí? Por daño compresivo del nervio óptico, por la hipertensión endocraniana. Foco neurológico, convulsiones, confusión y letargia si uno realmente no hace diagnóstico a tiempo. Bueno, aquí quise poner uno de los algoritmos de manejo. Fíjense que en pacientes que tuvieron trombosis trombocitopénica, es decir, que con plaquetas bajas uno tiene que llamar al hematólogo, empezamos a hacer quick, KPTT, fibrinógeno, dímero D, y aquí los divide en dos, dímero D menor de 2000 o dímero D mayor de 4000. Y ahí sí vemos el fibrinógeno. Si está normal o bajo, ¿sí? Uno ya empieza a sospechar que puede ser esta trombosis trombocitopénica inducida por vacuna. Entonces, por supuesto, no le vamos a dar plaqueta al paciente, le vamos a administrar inmunoglobulina si es un caso muy severo. Consideramos corticoides, pero no todas las guías los consideran. Administramos anticoagulantes no heparínicos, ¿sí? Son los anticoagulantes nuevos. Consideramos el tratamiento de fibrinógeno si el nivel es mayor a 1 gramo por litro. Llevamos a cabo el ELISA, el anticuerpo antifactor plaquetario. Es muy importante si lo podemos hacer y si lo tenemos disponible, para confirmar el diagnóstico del tipo de, digamos, de mecanismo inmunológico. Igualmente, como dijimos en el anterior, puede que dé negativo también. Es positivo en la mayoría de los pacientes, pero también puede dar negativo. Así que las plaquetas son muy importantes en este caso. Bueno, y por último quiero recalcar rapidito dos cosas. Una es que en estos pacientes no se transfunden plaquetas, no se anticoagula con heparina, por eso es muy importante ver las plaquetas, ver si tiene menos de 150.000 plaquetas o la caída del 50% de sus plaquetas habituales. Eso ya nos infiere que podemos estar frente a un VIP, una trombosis trombocitopénica, en donde está contraindicada la heparina, contraindicada las plaquetas y hay que anticoagularlo con rivaroxaban o fondaparinux unos días y después pasar al rivaroxaban, ¿sí? Que son anticoagulantes nuevos. Bueno, todo esto lo describo en otra clase, así que no lo quería repetir en esta. Y sí, ahora como conclusión, decir que las vacunas deben aplicarse en todo el mundo. No asustarse por este tipo de reacciones. Uno da la clase, pero tenemos que saber que estas reacciones pueden pasar, estar atentos, tratarlas, saber diagnosticarlas a tiempo, pero siempre vacunarse. Estas reacciones son muy poco frecuentes, por suerte, así que bueno, a estar atentos a los diagnósticos y al buen tratamiento. Deben aplicarse a todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias y cualquier duda en la siguiente diapositiva tendrán mi mail.